Grupo Radio Monterrey presenta Rumbo a la Felicidad. Únete a los comentarios e interesante contenido que tenemos para ti. Ya estás en la red. Ahora sí, todos a bordo. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Rumbo a la Felicidad. Los queremos a todos a bordo. ¿Qué tal en recibirnos? Muy amables. Hoy veremos el resto de los refranes y leyendas urbanas. Y tenemos un gran invitado. Iniciamos. Poesía, voz y sentimiento. Conéctate con Frank en este momento. Para todos los amantes de la poesía, de Manuel Machado, Cantares. Vino, sentimiento, guitarra y poesía hacen los cantares de la patria mía. Cantares. Quien dice Cantares, dice Andalucía. A la sombra fresca de la vieja parra, un mozo moreno rasguea la guitarra. Cantares. Algo que acaricia y algo que desgarra. La prima que canta y el bordón que llora. Y el tiempo callado se va hora tras hora. Cantares. Sondejos fatales de la raza mora. ¿Qué importa la vida que ya está perdida? Y después de todo, ¿qué es eso? ¿La vida? Cantando la pena se olvida. Madre, pena, suerte, pena, madre, muerte, ojos negros, negros y negra la suerte. Cantares. En ellos el alma del alma se vierte. Cantares. Cantares de la patria mía. Cantares son solo los de Andalucía. Cantares. No tiene más notas la guitarra mía.
Amigos, pues ya se dieron cuenta que tenemos un invitado muy especial, un amigo muy especial de nuestro programa, el escritor Félix Cantú Ortiz. Bienvenido, Félix. Muchas gracias. Bienvenido, Félix. Sí, aquí estamos de vez en cuando y para cumplir con las necesidades de cosas importantes que haya que transmitirles. En esta ocasión nos viene a reforzar los temas de refranes que les estamos prometiendo y de leyendas urbanas, pues aquí del entorno de nuestra localidad. No sé si hay alguien que se esté reportando, Artur. Sí, Fran, ya tenemos a Marco Antonio pasando lista como siempre, que le agradecemos bastante. Y ya está en contacto Darío, está en contacto Diana, está en contacto Julio S., está en contacto también Ulises, Hilario, Patti, y nos faltaría actualizar el sistema. Está Osvaldo, está Nena y Pues un Ana saludo Luisa, que ya se están integrando a nuestro programa. Un saludo para A todos. todos ellos. Un saludo para todos ellos. Vamos a mandar saludar también a Melinda, que todavía se encuentra por allá en Tepic, A estar en sufriendo Nayarit. mucho. En Nayarit, en el estado de Nayarit. Está en Amatlán de Cañas. Fue invitada por la celebración del concurso de belleza Señorita Turismo Sí, me tocó 2015. ver unas fotografías por medio de las redes sociales, muy padre, Frank, que se ve el El ambiente. entorno, el ambiente. Y bueno, pues llega un saludo muy grande para allá, para Melinda. Meli. Muy bien, pues en nuestro programa pasado veíamos, no nos alcanzó el tiempo para completar de ver los refranes como hubiéramos querido, y vamos a hacer un pequeño complemento de eso. Estábamos viendo algunos refranes como el miedo no anda en burro. Eso alude al temor, ¿verdad? Del árbol caído todos quieren hacer leña. ¿Qué suele suceder en esos casos? Generalmente cuando alguien está decayente o tenemos alguien algún problema, generalmente nos surgen demasiadas cosas y los podemos ver en los medios televisivos, los podemos ver en muchos ejemplos. Ahorita hay un caso de un artista muy sonado, Larry, no sé si lo ubiquen, lo conozcan. Esta persona pues ahorita tiene problemas legales en Estados Unidos y créeme que aparte de la demanda tan fuerte que le llevó a un inicio, que era es una demanda de secuestro, tiene otras 3 demandas más que ya se sumaron y realmente es cuando decimos, oye, pues ya déjenlo, ¿no? Pues está problemado y seguimos cortando leña de ese árbol caído, ¿verdad? Así es. Bueno, como veíamos, hicimos el comentario también de que los refranes, pues es sabiduría popular que se ha ido pasando de generación en generación y que podría decirse también, son como partes de una estrofa, y se han ido concretando, o sea, se ha ido concretando a una frase, lo que en algunos casos tiene muy amplio significado. Por ejemplo, caras vemos, corazones no sabemos. ¿A qué hace referencia, Félix? No sé si nos puedas ayudar. Claro que no te debes de confiar de la apariencia de una persona. Sabrá Dios cómo piense, qué intenciones tenga, qué cosas tenga en su corazón. Muy bien. Por eso, para poderse acercar a una persona bien con ciertas intenciones, digamos que amistosas o amorosas, primero es preferible conocer bien a la persona. Así O si es. acaso te quieres acercar a una persona como para poner un negocio y apenas la conoces, pues quién sabe cuáles eran sus intenciones. Por eso, primero hay que pelar el plátano y Exactamente, luego ver si no está podrido. y podemos ver caras pues Ajá. muy confiables o caras muy sonrientes, pero realmente No sabemos no lo que hay por sabemos dentro. adentro, en sus adentros que trae. Y otra Sí, cosa muy importante, Fran, que todos estos refranes y leyendas van encausados muy fuertemente a nuestro programa, que es rumbo a la felicidad, y esto nos otorga felicidad, porque de alguna manera estamos viendo cosas positivas que están sucediendo por medio de los refranes. Claro. fíjense que precisamente los refranes son frasecitas
que de alguna manera fueron dichas por gente que tenía mucha experiencia o por ancianos del pueblo con cierta sabiduría y lo decían siempre con el doble sentido de que se presentara como una cosa muy fácil de aprender, pero que tuviera un sentido muy especial para poderte espiritualmente ayudar. Por ejemplo, de tal palo, tal astilla. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que los hijos son igual a los padres, por Pues lo sí, general. que generalmente los hijos hacen lo que los padres les enseñan. Y pues si alguien conoce al papá que hacía estas cosas y ahora conoce al hijo que hace esas cosas, no hay de otra. Y también hace alusión cuando el papá se siente muy orgulloso del hijo y hasta lo presenta, ¿no? De tal palo, tal astilla, ¿verdad? O cuando el papá era muy, digamos que muy enamorado y salió un hijo muy enamorado de tal palo, tal astilla. Y es como lo explicas, que realmente sigue el ejemplo del padre, ¿verdad? Sí. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Claro, porque es muy probable que tú puedas programar algo en tu vida y decirlo. Yo voy a ser ingeniero químico, pero ¿qué hay en medio que pueda truncarte ese pensamiento o esas palabras que tú le dijiste a tu madre o las dijiste a ti mismo, ¿verdad? ¿Qué hay del momento en que los dijiste hasta el momento en que te gradúes de ingeniero? Pues hay bastante tiempo que se traduce quizá en problemas con los que te vayas a enfrentar. Y aparte va enfocado, Félix, a que a veces uno habla un poco de lo que realmente no es y te dicen, oye, pues realmente para que se esté diciendo tal o cual situación, pues tienes que haber llegado a los hechos, ¿verdad? No tienes forma de comprobar, simplemente pues nada más se está aventando unas palabras al aire, ¿verdad? Así es. Y eso pues hace que realmente no esté fundamentado, ¿verdad? El comentario. Y además, una persona no se cree por lo que no se le cree por lo que dice, sino por los Por hechos lo que que hace. realmente realiza. Del plato a la boca se cae la sopa. Por eso te estoy diciendo que te concentres en lo que estás haciendo, porque del plato a la boca se cae la sopa y Esto está quiere decir que no hay nada seguro en la nada vida. seguro y está tan cerca uno del otro. Exacto. Puedes estar a la vuelta de la esquina y en la esquina te pueden matar. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sí? Y eso no, pues ni para qué la explicación, ¿verdad? Porque a como sean tus amigos, a como sean tus compañeros, así vas a proceder. Y las madres sobre todo, ya se andas con esos Ya, muchachitos sí. y has de ser Pero yo no igual. soy igual, mamá, yo no soy igual. ¿Cómo que no? Y luego te sorprenden haciendo algo que, Claro. Agua que no has de beber, déjala correr. pues, ¿para qué lo desperdicias? Cuando algo no es tuyo o cuando no perteneces a algo o alguien no te pertenece, mejor Déjalo que lo aprovechen déjalo pasar. otros. Así Que le es. aproveche otro. Igual, No era tu eso momento. muy, digamos que Aplicable. es aplicable. Por ejemplo, hay veces que tú haces mucha comida y la acaparas y no le quieres mandar al vecino una probadita y al otro vecino otra probadita. Mejor prefieres que se te eche a perder. Eso también va muy aplicado a ese refrán. Dios aprieta, pero no ahorca. Muchas veces nos quedamos pensando que ya no tenemos oportunidad de hacer algo diferente o nos sentimos abatidos por algo y decimos, ya, hasta aquí llegué, ya no tengo forma de resaltar o de salir de tal situación. Y Sí. realmente no, realmente en ese momento se empieza a ver allá al fondo una pequeña lucecita de esperanza de algo y empiezas a salir adelante de nuevo. Generalmente, un problema, un mal en tu casa, en la familia, viene y tras él viene otro mal y tras él viene otro mal. Digamos que es el momento de la tormenta. Y llega el momento en que ya, por favor, Señor, ya no me mandes más penas, ya no me mandes más males. Pero no sabes qué es lo que viene más adelante. Es lo que uno piensa, porque nuestra capacidad humana, nuestra alma, es
dije nuestra capacidad de nuestra alma, realmente nuestra alma es muy incapaz de soportar cosas tan grandes, sufrimientos tan grandes como los han soportado muchas otras personas que callados y en pie han soportado el dolor. Y eso porque Dios los soporta, Dios los sostiene, los mantiene y les da, como dices tú, la esperanza de un nuevo día, ¿verdad? Donde hubo fuego, cenizas quedan. Pues alarde generalmente ese lo asociamos mucho con cuestiones sentimentales. Cuando tuviste alguna relación fuerte con alguna persona, generalmente pues por todo aquello que dejaste Los de recuerdos. ti en ese momento, generalmente queda lo que se dice la ceniza, ¿verdad? Ujú. O digamos, gente que en un momento de su vida se dedicaba a robar y de repente se le reconoce como una persona que ya está libre de todo eso, cenizas quedan y por eso no hay que confiar en la gente, como decía en uno de los dichos Anteriores. del Vemos primero. corazón, no lo sabemos. Donde manda capitán, no gobierna marinero. Ahí hay que ser muy, muy claro, lo podemos aplicar tanto en nuestras casas como en nuestras oficinas, en nuestros Ujú. trabajos. Y realmente hay que saber entender que siempre va a haber una persona Una que va a tener autoridad. un rango más grande que nosotros y hay que entender nuestro lugar, porque cuando nos cruzamos con esos rangos, empezamos generalmente a tener problemas, ¿verdad? Y principalmente los problemas que se van a generar es porque el capitán, pues él está acostumbrado a dar las órdenes. Y cuando el marinero se adelanta a sus pensamientos o a sus órdenes, es probable que se ofenda y el capitán va ahora a ser el capitán y va a darle su merecido al marinero, Así precisamente es. porque él se sintió ofendido, porque se sintió menos o porque lo quiso sobrepasar a aquel hombre, etcétera, por muchas Y razones. hace alarde a que tienes que guardar tu postura donde esa persona pues es el que realmente está dirigiendo, no sé, hablemos de una empresa o hablemos de una jefatura y hay que entender que esa persona realmente cuando da alguna orden y no da opción a que pues la juzguemos o algo, pues hay que entender que tenemos que llevarla a cabo. O sea, debe uno de ajustarse a lo que le Así toca hacer. es, El buen exactamente. juez por su casa empieza. Muy buen refrán ese, muy buen refrán. Ahí va arrastrando el ejemplo. ¿Qué sucede? Que muchas veces ahí está otro refrán que es contrario, que yo creo que por ahí lo has de traer, Fran, que siempre hay que estar dando el ejemplo, pero no afuera. Hay que empezarlo a dar con nuestras propias Hay que mirar familias. nuestros defectos antes de juzgar a los demás. Es como eso semejante al refrán que dice, nadie es profeta en su tierra. Ujú. O sea que andas diciéndole a otra gente cómo comportarse y cómo ser, cómo tener una moral especial, cómo tener a otros su moral intacta, cómo actuar ante esta u otra situación. Y esa persona no lo hace. Así es, tienes que ser muy equitativo dentro de tu entorno, de tu casa, y ya después ahora sí empezar a hacer Precisamente ese refrán a mí me ha dado bastante pena porque hay mucha gente que se pasa la vida criticando a los demás. ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hace el otro? Si se va, si llega a las 10 de la noche, si llega a las 12 de la noche, si tiene como tres viejas, etcétera, etcétera. Pero la persona que los critica es porque ve en los demás los defectos que él tiene y no es capaz de reconocerlos. correcto. El león cree que todos son de su condición. ¿Sí? Sí, más vale ponerse en los zapatos de los demás para ver realmente cómo le está yendo a esa persona. Porque el que juzga, critica y dice de lo que hacen los demás, cree que lo que hace él es lo más correcto. Y cree que los demás pueden hacerlo, pero pues no sabe realmente cómo está el prójimo. Muy bien amigos, vamos a ir a un breve espacio comercial y en un momento continuamos.
Muy bien, amigos. El escritor Félix Cantú Ortiz, que hoy nos acompaña, tiene un acervo de muchos refranes recopilados en uno de sus libros, que ahorita nos va a compartir. Se refieren básicamente a las comidas, pero son aplicables a cualquier caso de la vida, ¿verdad? Félix, háblanos un poco de tus libros antes de entrar en materia, antes de seguir con los refranes. Sería un tema de unos 30 días de hablar parejo sin dormir, hablar de mi libro, no se crean. Son unos pocos de libros que en menos de media hora resuelvo en darles los pormenores de cada uno. Sin embargo, quisiera nada más hacer mención a uno de mis libros específicamente, que es donde se me ocurrió recolectar como 180 refranes. Y como les decía aquí a mis compañeros, que los refranes son sabiduría del gusto popular, de la creación popular que se ha pasado de mente a mente, de generación en generación, pues es fácil tomarlos de la fuente principal, que ya sabemos que es el Internet, donde ahí está todo el conocimiento humano, se puede decir. Sacas de ahí todo lo que te interese y ya lo utilizas. Si acaso en un libro, pues ya no pagas réditos ni tienes ningún deber de hacer ningún pago a nadie, ¿no? Porque son del gusto popular. Curiosamente, yo, entre mis libros, pues casi todos son novelas y libros de poemas, pero se me ocurrió hacer un libro de cocina, que es este. Se llama Diario de Cocina de mi abuelita. Y es un compendio de recetas antiguas de la parte norte de México, o sea, de aquí de los norteños, principalmente, yo digo que de las recetas que se usaban más acá, en el norte, en San Nicolás, donde mi vida se desarrolló, al lado de mucha gente que sabía bastante de cocina, mis abuelas, mis tías, mi mamá, en fin, pues de eso yo tengo un libro donde recopilé ese número de refranes y vamos a hablar de algunos de ellos. Les digo que no por ser refranes que estén basados en cosas de las comidas o de los alimentos, no significa que no tengan aplicación personal en otras cosas, ¿verdad? Que no se apliquen en otras cosas. Por ejemplo, dice, la felicidad no tiene recetas. Cada quien la cocina con la sazón de su propia razón. Y es verdad. Porque cada quien construye su vida a como quiere y el resultado final de cada persona es de acuerdo a lo que construyó, a lo que hizo con su propia vida, ¿verdad? Así es. ¿Qué opinan? Entra el libre albedrío ahí, entonces cada quien es feliz con lo que puede, con lo que tiene, con lo que quiere. Como dice la poesía de Amado Nervo, ¿verdad? De que yo construyo mi propio destino, ¿verdad? Ujú. Así es. Si sembré rosales, coseché rosas. Coseché rosas. Ujú. Vamos a ver otro. Cuando te sientes a comer, los codos en la mesa no has de poner. Es una ¿Qué regla sentido? Porque si estamos hablando de que del plato a la boca se cae la sopa, pues ahora sí ponen los codos. más cosas más intermedias fácil, más que fácil te se debilitan, cae. que te debilitan la acción, ¿no? Y además, hablando de costumbres, como ustedes hablaron en los capítulos anteriores a esa era una mala costumbre en los tiempos antiguos de Fíjate poner. que es una regla de etiqueta en la mesa, no poner los codos, Exacto. pero las reglas de etiqueta surgen por algo, porque pues, no es práctico. Por Imagínate, circun- por ejemplo, eso que comentabas del plato a la boca se cae la sopa. Pues imagínate con los codos así recto y agarrar es más fácil que se derrame esa cuchara a que si apoyas nada más el antebrazo.
Sí. Generalmente no se puede comer con los codos puestos Pues no. encima de la mesa. Y aparte, tienes tu área de donde tienes acomodados tus cubiertos y yo creo que el poner así los codos en la mesa significa que esa postura la estás tomando porque realmente a lo mejor quieres alargar la plática o quieres quedarte un buen rato en la mesa para tocar algún tema, pero no es lo correcto definitivamente. Estás en una mala posición, Ni práctico. ni práctico. Exactamente. Vamos a pasar a otro. Dice, la vida es como la cebolla. Uno la va pelando, llorando. Muy bien. Realmente, la vida te tiene preparadas muchas sorpresas. Pues es que no es fácil. Y cada una de las sorpresas de la vida generalmente son sentimientos tristes, ¿verdad? ¿Quién desearía que se le muriera un hijo? ¿Quién desearía tener un choque? ¿Quién desearía que le robaran O a caer en una una hija? enfermedad. ¿O a quién le gustaría que el gavilán se llevara a las gallinas del gallinero? Nadie. Sin embargo, todas esas cosas le pueden suceder a cualquiera. Por eso, la vida no la puedes dejar. Tienes que continuar y mañana pelas el siguiente día. Y pasado mañana vas a pelar el siguiente día. Y a medida que pasa tu tiempo, pues te vas dando cuenta que la vida es así. Es como la cebolla. La vas pelando y la vas viendo en partes, pero llorando, ¿verdad? Así es. A ver, vamos a ver otro. ¿Qué quiere decir cuando escuchas el refrán que dice, esta gallina ya no se cuece al primer hervor? Ya tomaste experiencia de las Pues cosas, ya no vas a ser engañado tan que fácilmente alguien o te ya, van a timar. ya tiene un camino recorrido, que no es un jovencito, que no una jovencita. O hay personas que engañan en cuanto a la edad, este, hay mujeres que enamoran a chamacos de 18 años y ellas ya tienen más de 40 y luego la mamá del chamaco dice, sí, esa ya no es una gallina que se cuece al primer hervor. Bueno, tiene muchas aplicaciones, pero igual en la cocina, las gallinas, al contrario de los pollos tiernos, ¿verdad? Y las gallinas y los gallos, ¿verdad? Son carne que es bastante difícil de que pueda quedar suave después de hervirla. De grano en grano llena la gallina el buche. A ver, Paquito. No debes de acelerarte a veces, a veces surge mucha ambición de muchas cosas Y te quieres comer el mundo y entero. quieres, como decir, quieres abarcar inmediatamente o quieres hacerte rico inmediatamente o quieres obtener la felicidad inmediatamente o quieres O, tener el mejor carro inmediatamente. No, pues tienes que ahorrar, o también es alguien que poquito a te poquito, poquito a poquito. Exactamente. puede aplicarse también a alguien que te está molestando y que hace una acción, otra, hasta que llega un momento en que ese Te buche se desespera. llena y ya no, Te desespera. ya, Y ya, es entonces cuando lo agarras entre Cuando comillas, es, es, cuando explotas, explota la persona, cuando dices ya mi límite ya llegó, ¿verdad? llegas al colmo. bueno, vamos a ver este. Veremos si hay pollo para hacer la sopa. Y luego veremos qué pieza a ti te toca. Primero vamos a Primero hay ver que las ver si posibilidades, ¿verdad? tenemos realmente esa posibilidad de Y comer ese después, pollo. Luego ya se verá si si se, tenemos las posibilidades, bueno, ¿cómo voy a empezar? ¿Por cómo qué se va a parte? repartir. ¿Qué es lo que a mí me toca hacer? ¿Verdad? O sea, siempre primero tienes que ver qué posibilidades hay. No te avientes a lo tonto, porque, porque quizá no, ni siquiera vas a empezar con lo que tenías planeado. Primero tienes que ver si se puede, ¿verdad? Sí. Muy bien enfocado. Aquí está una muy buena.
que a mí me gustaría aplicarla, a ver si bajo unos kilitos. No Dice, sé. desayuna como rey, almuerza como príncipe y cena como pordiosero. O sea que te hagas un desayuno vasto, que comas muy bien, pero que cenes Poco. poco. Y precisamente eso está muy relacionado con las cuestiones de salud. Entre más comas en las mañanas, pues tienes más energía para desarrollarla y gastarla durante el día, igual a la mediodía. Pero si llega la noche y vas a comer como a cenar como almorzaste, pues lo más seguro es que te vaya a dar una indigestión en la noche y que acumules grasa y que te sientas mal y que te tengas que levantar Y varias que veces duermas bien y incómodo, que tengas pesadillas, a roncar y ese tipo de cosas. etcétera, etcétera. Sí, Pero qué rica es la cena, lamentablemente, Félix. desgraciadamente Así la es. cena es la más sabrosa. ¿Cuánta gente hay en este mundo que o ni desayuna o dice que desayunó un café? Y eso es Es completamente totalmente erróneo. erróneo y contrario a lo que debería de ser. Siempre el desayuno debe de ser más completo en todos los sentidos, con todos los tipos de alimentos que debes de comer, para poder estar siempre ágil, vivo, activo durante todo el día en tu trabajo, en tus pensamientos y en tus acciones, ¿verdad? El que come hasta enfermarse, que ayune hasta reponerse. Precisamente. O sea, la gente, ¿se acuerdan de aquella película La Gran Comilona? O, o de las hartancias que se daban los romanos, que, que después de que el Imperio Romano dominó a todo el mundo, entonces se sentaron a comer, a divertirse, a tener todos los excesos que no habían podido tener mientras luchaban para conseguir lo que querían. Curiosamente, el, el resultado fue que era pura gente enferma, borrachos, se quedaban dormidos y fue justamente como cayó el Imperio Romano, ¿verdad? Porque las tribus del norte, bárbaros que venían de los lugares donde existía gente barbarie, ¿verdad? Entonces ellos bajaron a la parte donde se concentraba el Imperio Romano y a todos los encontraron enfermos, dormidos, borrachos, y fue el motivo principal por el que cayó el Fí- Imperio Romano. Fíjate, Félix, que tocas un punto muy importante. Ese punto de la comida lo hemos tocado en muchos de nuestros programas, que realmente pensamos que la comida nos va a dar pues esa satisfacción, pero caemos tanto en en los excesos que no nos hace feliz, no nos hace sentirnos felices en nuestro no nos sentimos joviales, al contrario, nos sentimos pesados, nos sentimos mal, no dormimos bien. Entonces, eso es parte de la Sí, felicidad. sí, precisamente. Lo que logras es enfermarte y luego, pues una costumbre en los tiempos de antes era que, pues no se recetaban medicinas, sino que ayunabas hasta que la enfermedad se pasara. Una compensación, lo que traías de más, pues hasta que se nivele, porque de alguna manera te hizo daño a tu Y, digestión, a tus y reacciones. en los tiempos pasados, generalmente, nuestras madres y antecesores decían que si el niño estaba gordito, que es un niño Rebosante de sanito, salud. sí, mira, está gordito, chapeadito, está muy Muy sanito, saludable. muy sanito. O a las mujeres, también a las muchachas bien gorditas decían, mira qué linda y qué hermosas palas de gorda. Pero ahora pregúntale a alguna muchacha quién quiere estar No, así. ya cuando la ciencia avanzó y nos dimos cuenta de tantas enfermedades que acarrea lamentablemente la gordura, pues híjole, es cuando Nomás uno ya te somos los que nos preocupas. vemos bonitos, gorditos. Pachoncitos. Muy bien, amigos, vamos a ir a un breve espacio comercial y en un momento continuamos.
nuestra audiencia se sigue reportando con nosotros. ¿Qué nos dicen, Fran, Arthur? ya tenemos mucha audiencia. Está Zaira, Ulises, Omar, y también nos están mandando refranes, Fran. Por Órale. ejemplo, Omar nos dice, más vale pájaro en mano que, que Ciento ciento volando. volando. Así es. Erika Luna dice, saludos a Jaime Luna, mi hermano que cumple años. Saludos, Una felicidades, Jaime felicitación Luna, a y todos todos los los que cumplen cumpleañeros. años este día. Está Berenice, está Dagoberto, Liliana, Hilda, también te felicitan por el poema, Fran, Ah, y dan la gracias. bienvenida al maestro Félix. Gracias, gracias. Y bueno, pues tenemos mucha gente por aquí ya conectada. Tere, a Alma también, María Elena, dice que el que come como princesa, sí, es muy cierto, exactamente. Y Liliano dice que muy buenos los refranes. Darío nos dice, perro que ladra no muerde. Ok, sí, es Yo cierto. conozco unos que Es sí han cierto. mordido, pero sí es cierto. Ay, Eso alude más o menos a una gente que es muy bravucona, que normalmente que te grita mucho, es que acciona poco. y se me hace que Marco Antonio es muy enamorado porque dice, un amor en cada puerto. ¿Te parece? Ah, bueno, es que es una frase Es una muy frase. utilizada para los marinos, Así los es. marineros. Así Se les es. decía que tenían un amor en cada puerto, Exactamente. porque pues visitan cada puerto, ¿verdad? ¿Qué vamos a proseguir, Fa, con nuestro Vamos programa? a pedirle aquí a Félix Cantú que nos comparta algo de leyendas que tiene por ahí en otro de sus libros, algunas leyendas Leyendas que considere urbanas. más impactantes para compartirlas con el público. Bueno, otro de mis libros, eh, este fue el primero de los libros que escribí, se llama Corazón de Roca. Es la historia de un pueblo, específicamente de San Nicolás, pero con nombres ficticios y temas ficticios. Sin embargo, la historia que se cuenta en este libro está contada precisamente por el pueblo, como si el pueblo fuese un personaje que narra un periodo de su existencia, periodo en el que transcurre la vida de muchas personas, de muchos personajes importantes en San Nicolás. Eh, Obviamente que el nombre de San Nicolás no se encuentra en ninguna de las páginas de este libro, sino que es un pueblo del norte y simplemente así es como está tratado. A donde quiero llegar es que el pueblo mismo, el que narra esta historia, se da cuenta que la misma gente y las circunstancias eh, daban como resultados que leyendarizaran o idealizaran ciertos aspectos de la historia del pueblo y eso se transformaban en leyendas debido a ciertas razones, principalmente los temores, que, que los temores eran el principal motivo por el que uno pensaba que se le había aparecido un fantasma a alguien o que se había aparecido el diablo en alguna esquina o en algún rincón. Los temores eran la base principal o la circunstancia principal por el que se crearon muchas leyendas. Eh, no sé si ustedes tengan el conocimiento de que en los últimos 100 años o 50 años, yo creo que ya no se han creado ninguna leyenda, ¿o sí? Es Fíjate, raro, es raro, pero a como se hacían las leyendas hace 200 años o 300 años en los pueblos, pues es muy distinto. Y ustedes van a decir que quizá las leyendas sean porque la gente no tenía conocimiento de las cosas, yo no sé, pero lo que sí sé es que no había luz, no había ruidos, ¿verdad? No había automóviles que causaran también ruidos por las calles. Este, mm, los ruidos que sucedían en una noche oscura, sin luna y sin luz, sin corriente eléctrica, pues
era muy fácil que uno lo transformara a fantasmas, a monstruos, a dragones, a cosas que, pues que no eran reales, sin embargo, la mente humana viaja estando a oscuras y en la soledad, viaja a lugares inusitados. Y entonces eso cree que es cierto y se lo cuenta a otras personas. Y otras personas se los cuentan a otros. Y otros se los cuentan a otros de manera que al cabo de un tiempo y al cabo de que ya se fue transmitido a tanta gente, pues esos cuentos, sueños y realidades se transforman en leyendas. Sí, fíjate que en realidad yo creo firmemente que las leyendas es algo que en algún momento ocurrió, que ocurrió de una manera muy distinta a como nos está llegando ahorita, pues claro, porque ha pasado por por muchas bocas esos comentarios, entonces unas le van agregando a como creían o a como les gustaba más que hubieran preferido que las cosas hubieran pasado y la historia se puede ir distorsionando. Pero de que algo pasó en los pueblos que hace mención, pues algo pasó. Por ejemplo, ahorita mencionabas tú que en los últimos 100 años no ha surgido otra leyenda. A lo mejor, Sí han surgido, pero en cantidades No son tan muy populares reducidas, no, muy poquito. pero a lo mejor surgió un hecho que en un futuro va a ser una leyenda. Eso Por sí, ejemplo, la casona la esa. casa de Aramberry, Sí, que está en los Monterrey. muertos de la casa de Aramberry, sí, cómo no. que es tan sonado ese caso, es un hecho real, que inclusive pues se ha investigado y todo eso. Ahí ha Ahorita habido, ahorita podemos constatar todo lo que te cuenten, pero va a llegar un momento por las situaciones tan típicas que pasaron ahí, los elementos que tuvo ese crimen y todo eso, va a irse pasando de generación en generación y se va a convertir en una leyenda. de hecho ha habido estudios paranormales en esa casa, Fran. Sí, Se ha habido gente que son expertos y especialistas en sí, ese porque se tipo de dice que fenómenos quedan las energías y ahí que quedan las energías por el hecho y tan violento que fue. Para quien no lo sepa, porque quizá hay gente que no lo sepa, es una casa que está aquí en el centro de Monterrey por la calle de la pueden Aramberry, visitar, de hecho. que ahorita no sé si está abierta al público porque parece que ya la aseguraron, pero sí está a la vista. Está muy céntrica y a principios del siglo pasado ocurrió un crimen ahí en una familia. La familia consistía en el papá, la mamá y una hija. El papá estaba trabajando y iba a salir ya hasta en la noche. Este, y se quedaron pues la mamá y la hija en la casa. Y llegan y las asaltan y violan a la hija y les roban además. Era alguien que sabía que tenía dinero porque les roban dinero que tenían guardado en su casa. Entonces, Pero las asesinaron en forma sí, con brutal. saña, sí, 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 sí. Y pues se descubre luego quién fue el asesino y todo, precisamente por un cotorro que tenían, porque ellas gritaban, ya déjame fulano, sutano, y resulta que era un miembro de la misma familia, ya retirado, pero un miembro de la misma familia. Y el cotorro Y el loro empezó a repetir se grabó las frases las de esos frases y las volvió a momentos. repetir, entonces ya de ahí sacaron conclusiones. Y al momento de hacer las investigaciones, pues se dieron cuenta que era una persona que venía de acá por el rumbo de Soazo, no sé qué, fíjate, desde aquellos años se vino desde allá y a cometer ese delito. Y se hizo leyenda, Fran, porque decían que se escuchaban lamentos en el momento de personas visitaban esa casa y empezó a surgir ese tipo de rumores. Es precisamente lo que transforma a un cuento pasajero, que lo transforma en leyenda. Cosas que suceden de ultratumba, cosas inexplicables. Sí, y luego fíjate que van surgiendo elementos. Yo, por ejemplo, esa casa está por la calle de Aranberry y con su fondo. Y tengo un amigo que se casó y compró una casa a la vuelta, de tal manera que el patio de su casa colinda con el patio de esa casa. Y según él me dice que se escuchaban ruidos en la calle, en el patio.
y está deshabitada. La casa esa jamás volvió a ser habitada. Está Sí. decayéndose sola de viejita, pero nunca fue habitada, nunca. No, pues ¿quién se quería meter ahí? No, pues no. No te vaya a agarrar el diablo en las patas. No, pero Cuando estés dormido. No vaya a llegar el loro y Pues los pueblos, sobre todo los pueblos de aquí del norte, están llenos, llenos de leyendas. Pero sí, en todos los barrios de todos los pueblos hay su leyenda particular del barrio, o dos o tres leyendas, ¿verdad? ¿nunca han escuchado la de la señora en el mercado de la Merced en México? Que los taxistas, generalmente ella paraba un taxi y la llevaba a ciertas iglesias. Cuando regresaba, la decía que la dejaran en cierta casa y ahí la dejaba. Entonces, cuando veían que se tardaba mucho, que no salía, iba, tocaba y decía, oye, pues la señora aquí me dejó afuera y pues no me ha pagado el taxi. Y ya la describía y decía, pues esa persona murió hace muchísimos años. Entonces ahí se formaba la leyenda. y hubo otro suceso aquí en Monterrey, el de que inclusive hicieron un corrido, ¿te acuerdas, Félix, de la muchacha que bailó, el muchacho que bailó con la muerta? Sergio el bailador. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Sí lo Sí, saben. eh, sí. No, Eso fue en no me San lo sé Nicolás, ¿no? textualmente, pero sí me acuerdo que después él fue a preguntar a la casa de la muchacha por un suéter o no sé qué, o Algo le había una pasado. prenda de vestir, Sí. y dice la mamá de la muchacha, si mi hija murió hace 15 años o 18 años, ¿verdad? Y él había bailado con ella en un baile. Nomás. Sí, sí. No, pues por ahí yo les traigo algunos también, un poquito macabros. Si hay chance se mencionarán todos, si Los que se completen o si los que es uno, consideres si son más, A dos, ver, considera uno como así los que sea. consideres más fuerte. macabros. Uno muy bueno. A ver, va, viene. En la orilla de San Nicolás, en uno de los barrios, había un jacal donde vivía un señor viudo y tres hijos, más o menos del promedio de unos 7 años. O sea, uno de 5, uno de 7 y quizá uno de 8, los muchachitos. ¿Verdad? El señor era un señor muy borracho y en su borrachera un día se le apareció el demonio en forma de una bola de lumbre que es adentro de su casa. Y el demonio le dijo que si le ofrecía el cuerpo y el alma de sus tres hijos, a él lo iba a hacer inmensamente rico. No se sabe si esto fue un sueño que tuvo el señor ya borracho o fue una alucinación de su propia mente distorsionada, sabrá Dios. La cuestión es que esta persona creyó en las palabras del demonio, quizá que él había creado, ¿verdad? No sé, pero de uno en uno a los niños los fue colgando en la viga principal del jacal. De manera que a la mañana siguiente ya estaban los tres niños muertos colgados. El señor todas las noches se emborrachaba y se embriagaba para poder recibir al diablo para que le cumpliera con lo que le había ofrecido. Y no, un día y nada, y el tercer día y nada, y así pasaron los días, y la peste de los cuerpos putrefactos, fue creciendo alrededor del jacal y luego en toda la manzana del lugar donde estaba y luego en buena parte del barrio, en el barrio entero no podías pasar por ahí porque era insoportable el olor a muerte, ¿no? A carne descompuesta, ¿no? El Señor nunca apareció el diablo y en su locura un día tomó de más y se le aparecieron en forma de diablos sus tres hijos que, que vinieron a acabar con él y a colgarlo también de la viga de ese jacal, ¿verdad? De manera que el jacal así estuvo con olor fétido durante digamos que un año y la gente no pasaba por ahí. El jacal se hizo viejo, se le fueron cayendo las paredes y lo único que se veía a la gente al pasar por ahí eran los cuatro cabrestos que estaban colgados. Cabresto es mecate, Ujú. o sí.
colgados de la viga principal. Entonces, eso fue como un miedo natural que tuvo la gente y ya no pasaba por ahí porque decían que si pasaban por ahí cerca se les podía pegar la maldición de que un diablo se les apareciera y acabara también con sus vidas. Esa leyenda estuvo circulando en las mentes de los jóvenes porque en la época en que no había luz en el pueblo, pues nos juntábamos en las esquinas a contar cosas así macabras y cosas que pasaban en el pueblo, ¿verdad? Y esa era una de las leyendas que contábamos muy seguido. Panteones también, muchas leyendas. De hecho, ahorita estaba leyendo a uno de los que nos escriben y hace referencia a Ulises a la casa de los tubos, que sí es la misma. No, no sé, fíjate, No, nunca la había casa del, escuchado yo que le hicieran sí, los tubos. no, la casa de los tubos es otra, Fran. Ah, Es una casa que se empezó a construir porque la niña que lo iba a habitar era minusválida. ok. Pero en ese momento, cuando se empezó a construir esa casa, murieron como 3 o 4 albañiles. Murió mucha gente, fíjate, en la construcción. Y resulta que cuando el papá lleva a la niña, así brevemente, cuando el papá lleva a la niña a esa casa para que viera por qué iba a transitar adentro de ella y por eso se le llamaba la casa de los tubos, tiene un accidente mortal esa niña y se mata también. Ok. Y esa es la ¿Y en, leyenda de en esa qué casa. ubicación más o Creo que menos? es en San Pedro, San Pedro. en el área de San Pedro. Bueno, la gente se sigue reportando, nos dice, nena dice, señor Félix, yo amo San Nicolás. Dice, o Ileana, sí, nena, la gente que vivimos en San Nicolás, amamos San Nicolás, yo también soy de San Nicolás. Ileana, ¿eso fue verdad lo del cotorro? ¿En serio? Sí, sí fue verdad lo del cotorro. Esa fue la pista principal que dio con los asesinos. Ulises, es la casa de los tubos, es lo que comentabas. Creo que ya está cerrada, no dejan entrar, así es, en los últimos años se le puso ahí una seguridad. Fíjate, Paco, que, Frank, que esto de las leyendas y tanto escucharlas como contarlas es muy apasionante, pero se lleva mucho tiempo y Necesitamos ahorita hacer otra ya el sesión. tiempo prácticamente nos Sí, alcanzó y nada más pudimos decir un sí. par de Necesitamos ellas. hacer otra invitación a Félix ahorita que está aquí. Vamos a comprometerlo a que nos venga a acompañar en otra ocasión No, no es para seguir compromiso. con Yo, leyendas. yo estaré aquí las veces que ustedes me quieran invitar Bueno, y hablar sobre leyendas y de otras cosas también. bueno, pues por hoy vamos a tener que concluir este programa porque la hora nada más tiene 60 minutos y estamos ya sobre el tiempo. Qué rápido se nos pasa siempre, ¿verdad, Muchísimas Félix? gracias, Félix, por habernos No, al acompañado contrario. y esperamos contar con tu Gracias a presencia ustedes. próximamente para que nos vengas a hablar de más leyendas. Sí, cómo no. Muy bien, bueno, pues nos despedimos y un fuerte abrazo. Aprovechen el buen fin y nos vemos el siguiente fin de semana. Si te sobra un beso, no lo guardes. Regálalo o arrójalo al viento para que lo reciba otra persona. Y recuerden, venimos a este mundo a ser felices.